No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. En Radio Sefarad, noticias. Empezamos nuestro repaso informativo en España. El gobierno refuerza la lucha contra el terrorismo. El Ministerio del Interior refuerza la lucha antiterrorista en Ceuta y Melilla. La medida incluida en el plan de lucha contra el terrorismo, diseñado por el actual gobierno, se considera vital al haberse revelado ambas ciudades autónomas como la puerta de entrada del terrorismo islamista en España. La Dirección General de la Policía pretende elevar el presupuesto para combatir el terrorismo de los 4,5 millones de euros anuales a más de 9. Ya se ha comenzado un proceso de captación de colaboradores o confidentes en círculos radicales islámicos y se propone elevar de 1 a 3 las brigadas dedicadas al terrorismo islamista. La última parte del plan consiste en la colaboración con la policía de los países más vinculados a la nueva amenaza, como Siria, Jordania o Pakistán. La frontera con Marruecos debería ser estrechamente vigilada, no solo porque es una puerta de entrada del terrorismo islámico, sino porque España debería tener muy en cuenta lo que significó en su momento la Marcha Verde. Proteger una frontera conflictiva es la obligación de un gobierno. Nos trasladamos a Oriente Medio. Los presos palestinos declaran una huelga de hambre. Hoy, día 17 de agosto, ha sido declarado por Ahmed Kurey Día Nacional de los Presos y se espera que tengan lugar marchas de apoyo a los presos en los territorios palestinos. También Hamas ha hecho un llamamiento a los palestinos de Cisjordania y Gaza para que apoyen a los 1.500 presos de seguridad en huelga de hambre que cumplen condena en cárceles israelíes. Los presos comenzaron esta huelga de hambre el pasado 15 de agosto para protestar por las condiciones de su detención. Los 1.500 reclusos plantean 57 demandas a los responsables de prisiones. Entre otras cuestiones, los presos reclaman el uso de teléfonos móviles, el contacto directo con sus visitantes y que cesen lo que denominan como humillaciones por parte de los funcionarios de prisiones. Desde las instituciones penitenciarias israelíes se califica esta huelga como injustificada. Zahi Hamdi, ministro israelí de Seguridad Interior, ha acordado con el primer ministro Ariel Sharon no ceder ante las peticiones de los presos. Un preso de cualquier condición debe ser tratado como un ser humano, pero debe tener presente que ha cometido un delito y que no está alojado en un hotel, donde el servicio de habitaciones no siempre es el mejor. ¿Podrían los prisioneros hacer comparaciones con el trato que se dispensa en las cárceles palestinas, donde para terminar con los problemas de sus huéspedes les arrojan granadas dentro para acabar con sus quejas para siempre? Seguimos en la Autoridad Nacional Palestina. Se presenta un plan para después de la retirada. Hamas y la Yihad Islámica responden de forma positiva a un plan de acción para la Franja de Gaza, que les obligaría a detener toda actitud de violencia y a entregar las armas después de una retirada israelí de dicho territorio. El acuerdo de 18 puntos ha sido elaborado por Marwan Barghouti, líder del partido mayoritario de Yasser Arafat, Al-Fatah, y considerado uno de los sucesores del Raíz palestino. Los líderes de Hamas, Khaled Mashal, y de la Yihad Islámica, Ramadan Salah, respondieron de forma positiva al plan presentado por Barghouti. La cooperación de estas dos organizaciones terroristas es considerada clave para restablecer el orden en Gaza. Egipto, que sirve como mediador entre los israelíes y palestinos sobre los términos de la retirada de Gaza, también ha recibido una copia del plan. La segunda generación de líderes palestinos, como Dahlan y Barghouti, aunque se encuentre procesado y condenado, tienen la experiencia de que la actitud del liderazgo de Arafat y los suyos de sabotear todo intento de paz con los israelíes ha llevado a su pueblo desde el año 48 a la penosa situación actual. Nos trasladamos a Irak. Los cristianos abandonan el país por el temor a nuevos ataques. Alrededor de 40.000 cristianos han abandonado Irak en las últimas 2 semanas tras una ola de violencia sin precedentes contra la comunidad cristiana del país, según cifras aportadas por la ministra iraquí de Desplazamientos y Emigraciones, Pascale Isobarda, única ministra cristiana del gobierno provisional iraquí. Isobarda se muestra inquieta ante el grave aumento del número de iraquíes que emigran a causa de las operaciones terroristas y de la insurgencia que amenazan todas las comunidades iraquíes, incluida la cristiana.
4 atentados contra varias iglesias en Bagdad y otros 2 en Mosul causaron al menos 10 muertos y 50 heridos a comienzos de este mes. Las guerras sostenidas por la bandera de la religión siempre tienen como consecuencia los ataques y el intento de exterminio de las creencias minoritarias, como en este caso el cristianismo, por parte, en este caso también, del integrismo musulmán. Nos trasladamos a Europa. Aparecieron pintadas antisemitas en la Catedral de París. La leyenda "Mueran los judíos" y otras inscripciones por el estilo aparecieron en un muro junto a la Catedral de Notre Dame en París. Además, apareció una cruz esvástica. El alcalde parisino, Bernard Delanoë, dijo que se sentía triste y disgustado por el acto vandálico. Espero profundamente que los responsables de este nuevo insulto a los valores de nuestra civilización sean identificados rápidamente y sancionados con severidad, acotó. El arzobispo de París, cardenal Jean-Marie Lustiger, dijo que los responsables podrían ser jóvenes manipulados por otros. Debemos descubrir rápidamente a los responsables, dijo desde Lourdes, donde se encuentra de visita el Papa Juan Pablo II. Como en todos los casos de los últimos atentados antisemitas acaecidos en Francia, nos recuerdan la frase con que los policías galos resuelven los casos en que no desean profundizar: detengan a los desconocidos de siempre. Una acción seria sería muy aconsejable y salvaría el prestigio democrático francés. Ni siquiera Notre Dame está a salvo del vandalismo nazi. Viajamos al mundo de la cultura. Nueva película sobre la Shoah. El amor en tiempos de guerra, así se llamará la historia de amor que estará protagonizada por Maya Morgenstern, la actriz judía que interpretó María en La Pasión de Cristo. Junto a ella actuarán Tony Curtis, Nicholas Hoult y Sky McCall Bartusiak. El film narra la historia de cómo Rosenblatt y sus 3 hermanos afrontan el Holocausto. También cuenta la pérdida de esperanza y fe del protagonista, que será restituida a partir del amor con una joven mujer. El estreno de la película está previsto para enero de 2005. Después de la película Shoah de Claude Lanzmann, documento que perdurará a través de los tiempos, el testimonio más acabado de lo que fue el exterminio nazi, cualquier otra película u obra que utilice nuestra inmensa tragedia como telón de fondo debe tener exquisito cuidado en no convertirla en un producto exclusivamente comercial. Terminamos en territorio olímpico. En Atenas se inaugura un nuevo restaurante kasher. Los visitantes que lleguen a Atenas para los Juegos Olímpicos podrán disfrutar de un restaurante kasher que combinará sabores de Oriente y Occidente. El fundador del restaurante, que servirá comida griega junto con comida judía e israelí, es el rabino Mendel Hendel, de movimiento jasídico Chabad. El restaurante combinará el gusto oriental con el occidental y estará hecho especialmente para el paladar israelí. Estamos interesados en darle al visitante también la posibilidad de degustar comida griega como en el pasado, declaró Hendel. Unos 3.000 judíos viven actualmente en Atenas, una de las colectividades más antiguas del mundo. Es una buena solución para los atletas y visitantes de origen judío que desean respetar los principios dietéticos religiosos. Hasta aquí nuestro repaso informativo. Gracias por escuchar Radio Sefarad. Sigan con nuestra programación. En Radio Sefarad, noticias. Comenzamos nuestro repaso informativo en España. El gobierno quiere armonizar su política antiterrorista con la Unión Europea. El gobierno intentará extender al conjunto de la Unión Europea un pacto contra el terrorismo internacional como el que espera que emane de la Comisión de Investigación Parlamentaria sobre los atentados del 11 de marzo en Madrid. El secretario general del partido gobernante, PSOE, Diego López Garrido, declaró que España debe liderar las iniciativas políticas para luchar en el seno de la Unión Europea contra el terrorismo de raíz fundamentalista, con toda la legitimidad que le confiere ser el país que más ha sufrido su ataque. López Garrido también afirmó que el gobierno propondrá a nivel europeo una cláusula de solidaridad contra el terrorismo, según la cual si un país miembro de la Unión Europea sufriera un ataque en su territorio, el resto de los países deberá auxiliarle. Todo tratado contra el terrorismo sea bienvenido. Muchos países de Europa han sufrido los estragos de la intolerancia político-religiosa. Un pacto paneuropeo es indispensable si los gobiernos están dispuestos a aplicarlo, por encima de sus intereses particulares. Nos trasladamos a Oriente Próximo. Se prevé un acuerdo entre las facciones palestinas tras la anunciada retirada israelí de Gaza.
El asesor del presidente de la Autoridad Palestina Yasser Arafat en temas de seguridad, Jibril Rayoub, manifestó que en un corto plazo se prevé un acuerdo entre las facciones palestinas para lograr un alto el fuego, una vez que se lleve a cabo la evacuación israelí de la Franja de Gaza, según informa el periódico israelí Aurora. Rayoub pronunció estas palabras en El Cairo tras entrevistarse con el asesor del presidente de Egipto, Mubarak, Osama El-Baz, y con el ministro de Información, el general Omar Suleimán. El asesor de Arafat también estima que después de la evacuación de Israel de la Franja de Gaza no habrá anarquía en la zona, porque la autoridad palestina conseguirá sobreponerse a sus dificultades. Mientras que Arafat no considere que ese posible acuerdo sirva solo para mantenerlo en el poder, es inevitable si se quiere lograr una paz duradera y un futuro Estado de parte de los palestinos. Seguimos en la zona. Continúan las protestas por la huelga de hambre de los presos palestinos. Al menos 3.000 palestinos se manifestaron en Gaza en apoyo a 1.500 presos de seguridad que mantienen una huelga de hambre en diferentes cárceles israelíes. El presidente de la Autoridad Nacional, Yasser Arafat, ha alabado a los presos por mostrarse firmes, mientras el primer ministro Ahmed Kurey ha insistido en que el problema de los presos es prioritario para lograr cualquier acuerdo de paz. Como ya comentara el ministro de Seguridad Interior israelí, Tzahi Hanegbi, el gobierno se mantendrá firme ante lo que califican de huelga injustificada. En las cárceles donde los prisioneros llevan a cabo la huelga de hambre, el servicio de prisiones ha pasado a la ofensiva psicológica, cocinando delante de las celdas diferentes platos de la cocina mesoriental. Y si en las prisiones se mantiene la lucha psicológica, en el campo de refugiados de Jabalia, en la Franja de Gaza, misiles israelíes han acabado con la vida de 2 activistas palestinos que manipulaban un cohete Qassam. Las protestas pacíficas dependen de la voluntad de aquellos que las ejercen. En una democracia como la israelí, hasta los presos tienen derechos, pero los estados deben ejercer el poder que le han conferido a los habitantes de su país. Las consecuencias de las acciones violentas deben ser consideradas del riesgo de quien las comete. En Israel, activistas de derecha se oponen al plan de retirada. Miles de carteles han sido pegados en las paredes de todo el país con las citas de los decretos de la ley judía Halajá, emitidos por el líder espiritual del partido ultraortodoxo Shas, Obadiah Yosef, en los que expresa que está prohibido apoyar el plan de retirada de Gaza. El partido Shas se encuentra en plenas negociaciones para integrar una coalición de gobierno con el partido Likud, que lidera el primer ministro Ariel Sharon. Los activistas de derecha que han pegado los carteles piensan difundir también las cintas del rabino Obadiah, donde se manifiesta en contra del plan de desconexión, en declaraciones realizadas ante el referéndum interno del Likud sobre esta cuestión. La idea de los militantes de derecha es impedir que el partido Shas, de fuerte peso entre los judíos de origen sefardita, se desdiga y termine aprobando el plan del gobierno Sharon. El supremo rabino de los sefaradíes y orientales de Israel siempre ha sido la referencia máxima de estos grupos en la política israelí. Si hoy considera que el plan de retirada de Gaza es aceptable, lo que podemos afirmar es que bienvenido sea este cambio. Continuamos en Israel, se conmemora el 75 aniversario de la masacre de Hebrón. En este brutal ataque fueron asesinados 67 judíos a manos de árabes radicales, en esta ciudad santa para el judaísmo, por estar enterrados allí los patriarcas y matriarcas del pueblo de Israel. El portavoz del Parlamento israelí, Reuven Rivlin, descendientes de las víctimas, figuras de la cultura y la sociedad israelí y cientos de personas han participado en un acto de recuerdo celebrado en el cementerio judío de Hebrón. En 1929, unos 800 judíos vivían pacíficamente junto a miles de vecinos árabes en esta ciudad. Tras la masacre y el traslado de supervivientes a Jerusalén, Hebrón quedó vacío de judíos. La lista de matanzas de pobladores judíos en los territorios históricos es larga y dolorosa. Esta de Hebrón tiene un especial significado por tratarse del lugar y por el exterminio de una población pacífica que hasta ese momento convivía con sus vecinos musulmanes. Nos trasladamos a Europa para dar cuenta de un ataque antisemita en Alemania. Una esvástica apareció pintada en el monumento en honor de las víctimas judías del Parque Tiergarten de Berlín. Se da la circunstancia de que la pintada fue realizada poco antes de la visita al memorial de varios judíos alemanes que habrían abandonado Alemania tras la Segunda Guerra Mundial. Los restos del antisemitismo alemán no han desaparecido, solo necesitan una oportunidad para manifestarse.
Viajamos a Brasil con una buena noticia. La ciudad brasileña de San Pablo se hermana con la de Tel Aviv. La alcaldesa de la ciudad de San Pablo, Marta Suplicy, ha declarado que este hermanamiento servirá para estrechar los vínculos entre los brasileños y los israelíes. Este nuevo estatus entre las dos ciudades permitirá lanzar programas económicos, científicos, culturales y turísticos conjuntos. Alrededor de 60.000 judíos viven en la región de San Pablo, según las recientes estimaciones del Censo de Judíos Brasileños. Antes les hablábamos del ex gran rabino de Israel, Obadía Yosef, que también se ocupa de temas españoles, y tan españoles como los toros. Los turistas israelíes que lleguen este verano a España tendrán prohibido presenciar corridas de toros, según un dictamen alajá del ex gran rabino de Israel, Obadía Yosef. Sin duda, la lucha con los toros contradice el espíritu de nuestras sagradas escrituras, afirma Yosef, líder espiritual del partido ultraortodoxo Shas. El religioso explica a sus feligreses que en el toreo, por un lado, hambrean y torturan a la bestia antes de entrar al ruedo y una vez en la plaza lo provocan y le atacan con armas blancas a fin de que enloquezca. Los israelíes que acudan a una corrida de toros y paguen la entrada serán cómplices de los que cometen un pecado, dice el rabino en su alajá. Yosef, en cambio, recomienda visitar los zoológicos, donde se respeta a los animales y se eleva el alma humana viendo la obra del Creador. Sugerimos al gran rabino sefaradí que se ponga en contacto con las asociaciones antitaurinas de España, que abundan y comparten de alguna manera sus conceptos. De todas maneras, un turista no está obligado a aceptar ciegamente las costumbres de los pueblos que visita. Hasta aquí nuestro repaso informativo de hoy. Gracias por escuchar Radio Sefarad y continúen escuchando nuestra programación. En Radio Sefarad, noticias. Comenzamos nuestro repaso informativo en España. Hacienda estudia fórmulas para incluir a judíos, musulmanes y evangélicos en el IRPF. Una posible nueva versión de la declaración de la renta incluiría casillas para aquellos contribuyentes que elijan ceder una parte de sus impuestos a la financiación de las actividades de judíos, musulmanes y evangélicos. Según informa el diario ABC, expertos del Ministerio de Economía y Hacienda están estudiando diversas fórmulas para cambiar el formato del IRPF. Esta opción sería la que en principio tendría más posibilidades de convertirse en definitiva. El nuevo formato podría entrar en vigor a partir del ejercicio de 2006. El objetivo de estos cambios es el cumplimiento del compromiso alcanzado el pasado julio por el ministro de Justicia López Aguilar con las confesiones religiosas de notorio arraigo. Estas confesiones solicitan al gobierno la financiación de sus actividades y acabar con la discriminación presupuestaria frente a la Iglesia Católica. Nos comenta este tema Antonio José Chinchetru, director del Centro de Información de la Federación de Comunidades Israelitas de España. Antonio José Chinchetru, ¿cuál es la postura de la Federación ante este posible cambio en la declaración de Hacienda? Bueno, pues indudablemente es un cambio que contradice todo lo que hemos solicitado desde la Federación de Comunidades Israelitas de España. Obviamente las comunidades judías españolas no pueden querer una medida así porque puede dar lugar a la creación de un censo o un registro de ciudadanos judíos o incluso de personas afines al judaísmo, que la experiencia histórica nos demuestra que es lo último que debe existir. Pensemos que la experiencia de Alemania de los años 20 era un país donde las comunidades judías estaban integradas en el país sin ningún problema, bueno, y todos sabemos lo que ocurrió después. Esta es una propuesta preliminar, se supone, pero ¿cuál es la que plantea la Federación de Comunidades Israelitas como alternativa a este posible cambio? Bueno, como bien has indicado, esta es una propuesta preliminar. Según hemos podido saber, el Ministerio de Hacienda está estudiando cinco posibles cambios. Este es uno de ellos. Nosotros planteamos la posibilidad de que la casilla de fondos destinados a la Iglesia Católica o incluso la casilla de fondos sociales para otros fines sociales, bueno, que se replanteen esas casillas y entonces la casilla destinada a temas religiosos sea en general a las distintas comunidades religiosas existentes en España y que ya una vez que, bueno, pues un grupo, los ciudadanos hayan decidido poner su casilla para mantenimiento de confesiones religiosas o para fondos sociales, la parte dedicada a confesiones religiosas, el Estado, las autoridades,
con criterios objetivos, como pueden ser el número de fieles u otros que ellos consideren adecuados, hagan una distribución correspondiente y proporcional para cada una de las confesiones. Muy bien, muchísimas gracias, Antonio José Chinchetru. Continuamos en España. No sabemos qué marcará Jorge Semprún en la declaración de la renta, pero sus declaraciones sobre Oriente Próximo son muy claras. La hoja de ruta es para utilizarla en el retrete. Estas escatológicas palabras han sido pronunciadas por el exministro de Cultura Jorge Semprún desde la Universidad Menéndez Pelayo, donde dicta el curso La escritura y la vida. El escritor, preso 44.904 en el campo de exterminio de Buchenwald, advirtió del peligro de falsear la verdad al equiparar el nazismo con el conflicto palestino-israelí. No tiene nada que ver y lo dice alguien totalmente contrario al muro que levanta Israel, declaró Semprún. Creo que el argumento de seguridad sobre el que Sharon sustenta su política de acercamiento es aceptable, pero no válido para poner fin al terrorismo suicida del pueblo palestino. Jorge Semprún, que vive en Francia, también se ha referido al antisemitismo, en el que, según el político y escritor, caen las personas de izquierdas, entre comillas, que lo confunden con la solidaridad al pueblo palestino. La crítica al gobierno de Sharon se convierte rápida e insensiblemente en un juicio contra los judíos, ha afirmado Semprún. Los comentarios de un legítimo intelectual de izquierdas, su vida así lo avala, son de una profundidad de análisis que debería obligar a todos aquellos que se consideran progresistas a realizar una valoración auténtica de su posición con respecto al judaísmo e Israel. Nos trasladamos a Oriente Próximo. Continúan las repercusiones sobre la huelga de hambre de los presos palestinos. La delegación del Comité Internacional ha advertido a Israel de que no debe alimentar de forma forzosa a los prisioneros palestinos que el pasado domingo comenzaron una huelga de hambre en protestas por sus condiciones de cautiverio. Esta solicitud de la Cruz Roja llegó después de publicarse informaciones que decían que las autoridades israelíes podrían alimentar por la fuerza a los palestinos que participan en la protesta. El gobierno de Israel, a través de su Ministerio de Seguridad Interior, advirtió, en cambio, que no va a intervenir en la decisión de los huelguistas. El portavoz de la Cruz Roja de Jerusalén, Simon Shorno, subrayó que los detenidos tienen derecho a declararse en huelga. Entre tanto, una treintena de presos interrumpieron su huelga de hambre. A pesar de los titulares confusos de ciertos periódicos, las prevenciones de la Cruz Roja Internacional ya habían sido consideradas por los responsables de seguridad israelíes con anterioridad. El derecho a protestar, siempre que sea pacífico, está protegido por la legalidad de Israel. Si ello trae consecuencias para la salud de quienes ejercitan su derecho, es de su responsabilidad y no de la de quienes los vigilan. Continuamos en la zona. 5 terroristas palestinos fallecen en Gaza tras una operación del ejército. El ataque del ejército israelí iba dirigido al jefe del ala militar de Hamás, Ahmed Jabari. Entre los fallecidos se encuentra un hijo de Jabari, su hermano, su suegro, un primo y un pariente de Abed Aziz Rantisi, todos militantes de las organizaciones terroristas Hamás y Yihad Islámica. Jabari, el jefe del ala militar de Hamás, habría resultado herido con carácter de moderado a grave, según informa el periódico israelí Aurora. La lucha contra el terrorismo y sus intransigentes líderes no permite debilidades por parte de las planeadas víctimas de sus proyectados ataques. La legítima defensa es un derecho internacionalmente reconocido en las leyes de todos los países. Nos trasladamos a Irán. El régimen de Teherán firma una polémica alianza nuclear con Sudáfrica. Según el acuerdo alcanzado entre ambos países, Sudáfrica suministrará uranio enriquecido a Irán, lo que le ayudará a materializar su programa nuclear. Los Estados Unidos han manifestado su preocupación ante esta nueva alianza y anuncian que solicitarán sanciones a Irán ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El programa constituye una seria amenaza al Medio Oriente y se debe aislar a ese régimen debido a su pésima conducta, expresó el ministro de Defensa norteamericano John Bolton. La proliferación nuclear, sobre todo en manos de las dictaduras que se sostienen sobre la fuerza, debe ser controlada a favor de la paz mundial. La guerra nuclear es un fenómeno que no solo afectará a los contendientes, sino al orbe entero. Nos centramos ahora en la campaña electoral americana. Los judíos norteamericanos apoyarán mayoritariamente a John Kerry. Una encuesta dada a conocer estos días en los Estados Unidos revela que el 75% de los judíos norteamericanos votarán a John Kerry en las próximas elecciones presidenciales que se celebrarán el 2 de noviembre. La intención de voto hacia George Bush contaría solo con el apoyo del 22% de los electores judíos.
Otra de las preguntas planteadas en la encuesta revela que el 66% de los judíos norteamericanos consideran que John Kerry defenderá mejor al Estado de Israel que su oponente republicano. Según la responsable de la encuesta, Anna Greenberg, la campaña de la administración Bush para atraer el voto judío no ha conseguido sus objetivos. La tendencia de la comunidad judía de Estados Unidos ha sido siempre de orientación demócrata como opción. Las estadísticas que comentamos no hacen más que confirmar una repetida realidad política. Grupos judíos de derechos humanos solicitan sanción contra el iraquí que se negó a competir contra un israelí. El Centro Simon Wiesenthal y la Liga Antidifamación han solicitado al Comité Olímpico Internacional que imponga sanciones contra el judoka iraní Arash Mirasmaeili, quien se negara a luchar contra el israelí Ehud Bax. El judoka iraní había tomado la decisión en protesta por el tratamiento israelí hacia los palestinos. Este plante a competir recibió el elogio del presidente iraní Mohammad Khatami. La Liga Antidifamación solicita una sanción para todos los componentes del equipo iraní, mientras que el Centro Simon Wiesenthal pide que se penalice a todos aquellos que apoyaron la decisión del judoka Mirasmaeili. Irán sigue sin reconocer el Estado de Israel. El Comité Olímpico debe aplicar su reglamento. Dejar sin sanción la actitud del luchador iraní sería contradecir el espíritu mismo de los Juegos Olímpicos. Terminamos con un aniversario. El cineasta Roman Polanski cumple años. El realizador polaco de origen judío Roman Polanski cumplió ayer 71 años. Con 3, se trasladó junto a su familia a Cracovia y sufrió la vida del gueto. Perdió a su madre en Auschwitz y en 1945 pudo reencontrarse con su padre, sobreviviente del campo de exterminio de Mauthausen. Estas dolorosas experiencias quedaron plasmadas de alguna manera en su película El pianista, sobre la figura del también polaco Władysław Szpilman. El pianista, localizada en el gueto de Varsovia, fue premiada con la Palma de Oro de Cannes en 2002. Polanski, un hijo del gueto polaco, es una demostración, a pesar de sus errores personales, de la superación de un intelectual judío ante todas las circunstancias adversas. Hasta aquí nuestro repaso informativo de hoy. Gracias por escuchar Radio Sefarat y sigan con nuestra programación. En Radio Sefarat, noticias. Comenzamos nuestro repaso informativo en España. Continúan las detenciones relacionadas con los atentados del 11 de marzo. La policía holandesa ha arrestado a un marroquí sospechoso de haber participado en los atentados del 11 de marzo en Madrid. Varios agentes españoles se han trasladado a Holanda para identificar al presunto terrorista. El detenido podría ser Mohamed Belhadr, que huyó en automóvil junto a otro sospechoso de pertenecer al comando terrorista del 11M tras la explosión del piso de Leganés. El arresto de este sospechoso tuvo lugar en una operación policial que se saldó con el apresamiento de 9 personas en la localidad de Roosendaal, próxima a la frontera belga. La búsqueda de los responsables del 11 de marzo se está haciendo larga y farragosa. La evidencia de que existen contactos decisivos en el exterior es evidente, pero no son los únicos. También habría que profundizar en la trama interior. La inquietud social urge que se le ponga nombre y apellido a los responsables. Nos trasladamos a Oriente Próximo. Problemas para Sharon en su proyecto de formar gobierno con los laboristas. El Likud ha rechazado formar un gobierno de coalición con los laboristas durante la última convención del partido en Tel Aviv. El partido del primer ministro Sharon vuelve así a desautorizar su plan de retirada de Gaza. Sharon sometió a votación una propuesta para poder adoptar pactos con cualquier formación sionista y ampliar la base del Ejecutivo. Un poco más de la mitad de los 3.000 delegados, el 58%, se opuso a la propuesta. El ala dura del Likud no acepta la retirada de Gaza y ya el pasado 2 de mayo, en una votación interna, las bases del partido rechazaron el plan Sharon. A pesar de la prohibición de su partido de llegar a acuerdos con la izquierda, Ariel Sharon declaró que negociará con los laboristas la formación de un gobierno de unidad nacional. Sharon advirtió además que con esta actitud el Likud corre el riesgo de sufrir una escisión y que Israel podría verse envuelta en una guerra civil. Nos amplía esta información nuestro corresponsal en Israel, Gabriel Rosenberg. Gabriel Rosenberg, ¿cuáles son las reacciones del panorama político israelí al rechazo del Likud de la propuesta de coalición de Sharon? Digamos que en este momento la cuestión de la coalición, que se venía manejando con mucha fuerza los últimos días, cambia radicalmente
desde sectores políticos, digamos que cambia la posición de cada uno, sabida cuenta de que el Likud rechaza esta opción que había presentado tanto Sharon con el visto bueno, no de toda la gente del partido Abodá, pero sí de gran parte del mismo, para formar una coalición, hecho que ya se ha dado en años anteriores aquí en Israel. 843 a 612 fue el resultado de esta votación en contra de la decisión de Sharon. Hoy cambia totalmente el panorama político con esto aquí en Israel. ¿Cómo ha reaccionado el partido de Simón Peres? El partido de Simón Peres, que como decía, en una gran parte del mismo estaba de acuerdo con esta posibilidad de coalición, hoy le dice a Simón Peres que no avance en este intento, que el Likud no quiere saber nada, y ya algunos tienen una propuesta de convocar inmediatamente a elecciones. Es más, proponen que el propio Simón Peres se reúna con el titular del Shinui, Tommy Lapid, para que se convoque próximamente elecciones en Israel. ¿Esto podría suponer una escisión del partido en el gobierno? Eso es muy prematuro decirlo hasta ahora. Lo concreto es que hay gente en el Likud, algunos ministros, que hoy se sienten más fuerte que nunca con el hecho de que ya Abodá no forme parte de esta coalición. ¿Sharon va a ver afectado, va a verse en peligro su plan de retirada de Gaza? Bueno, fue lo primero que declaró Sharon una vez terminada la convención del Likud. El plan continúa tal cual como fue propuesto por el propio primer ministro. No hay marcha atrás. El plan de retirada continúa en Israel. Gracias, Gabriel Rosenberg, desde Jerusalén. Seguimos en la zona. Arafat entona un mea culpa en el Parlamento palestino, pero se niega a adoptar reformas. El presidente de la Autoridad Nacional Palestina se ha negado a firmar medidas anticorrupción que le solicitaban los parlamentarios palestinos en una tumultuosa comparecencia en el Parlamento. El Rais palestino había admitido ante el Parlamento que se ha cometido errores inaceptables en el seno de su administración y prometió corregirlos. No hay nadie inmune a los errores, empezando por mí, y siguiendo hacia abajo. Incluso los profetas cometieron errores, declaró Arafat. En un tenso debate con los miembros del Parlamento que le exigieron la adopción de medidas concretas para luchar contra la corrupción, Arafat respondió que con el reconocimiento de sus errores ya había sido suficiente, negándose a adoptar acciones concretas. Ciertos diplomáticos que han tratado con Arafat dicen que prefieren una sesión con su dentista en medio de un tremendo dolor de muelas a discutir con el dirigente palestino. Además, es práctica habitual de Arafat afirmar una idea y decir todo lo contrario en el mismo día. Como antecedente más saliente de estos comportamientos, su actitud en Camp David. Les hablamos ahora de economía. Se intensifican las relaciones comerciales entre América Latina e Israel. El comercio exterior entre Israel y América Latina se incrementó en los primeros 6 meses del año en un 8%, comparado con las mismas estadísticas en el primer semestre del año 2003. México y Brasil fueron los dos destinos que más influyeron en ese crecimiento. Estos datos se extraen de un informe dado a conocer recientemente por el Ministerio de Industria y Comercio israelí. El incremento del 8% de las exportaciones israelíes a América Latina representan en cifras absolutas de ventas 580 millones de dólares. A la vez, las importaciones del continente americano hacia Israel crecieron de forma aún más pronunciada y alcanzaron los 311 millones de dólares, es decir, un 53% más que en el mismo periodo del año 2003. Brasil y México son los principales socios comerciales de Israel en la zona. Si bien la tendencia del comercio internacional es el desplazamiento hacia las economías asiáticas, acrecentado de esto por la debilidad de las economías latinoamericanas, la tecnología israelí se convierte en una alternativa lógica por sus precios y calidades. Por supuesto, las ventas provocan compras y el intercambio crece en relación directa. Nos trasladamos a Argentina. Se estrena una película sobre los atentados de la AMIA. Mantener viva la memoria de un cruento y aún no esclarecido atentado perpetrado en Buenos Aires en 1994 es el objetivo de los 10 cineastas que participan en el film colectivo 18J, estrenado en Argentina. 18J está dedicado a los 85 muertos y cientos de heridos que causó el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina, AMIA, del que se cumplieron 10 años el pasado 18 de julio. La idea del film es que sin memoria es imposible construir el futuro, según se proclama en la introducción, que con la voz de la actriz Norma Aleandro precede a los 10 cortometrajes independientes que lo componen, cada uno de 10 minutos de duración. Entre los directores que participan en la película se encuentra Daniel Burman, el director argentino de origen judío, autor de la premiada obra El abrazo partido.
Aunque Israel y Estados Unidos apuntan hacia Irán, todavía no hay certeza alguna de quiénes fueron los responsables de los atentados, que siguen impunes. Después de 10 años de impunidad oficial, esta película servirá de homenaje y recuerdo de las víctimas de la tragedia. Volvemos a Israel. Creen haber encontrado la cueva de San Juan Bautista. Una gran cisterna con 28 escalones que conduce a un pozo de agua subterránea, 250.000 fragmentos de cerámica y una piedra para la ceremonia del lavado de pies. Todo esto lo han encontrado en la que podría ser la cueva de San Juan Bautista, próxima a Jerusalén. En esta cueva, San Juan podría haber bautizado a muchos de sus discípulos, afirma Simon Gibson, el arqueólogo que ha supervisado las excavaciones. Otros arqueólogos, en cambio, sostienen que no hay pruebas suficientes para confirmar que Juan el Bautista pisó alguna vez esta cueva situada a 5 kilómetros de Ein Kerem, el lugar de origen del predicador. Estos arqueólogos opinan que los grabados que se han encontrado en las paredes de la cueva podrían contar la historia de Juan y que estarían realizados por monjes en los siglos IV o V de la Era Común. La arqueología ha sido siempre una pasión israelí, y cuando se trata de pasiones nacionales, las contradicciones surgen de inmediato porque la polémica es lo que da emoción a estos hechos masivos. Desde aquí nuestra opinión es poco válida, así que esperemos los resultados de los expertos, si es que alguna vez llegan a un acuerdo. Escuchen nuestro programa de fin de semana sobre Qumran, donde entrevistamos a Ángel Fuentes, arqueólogo experto en temas bíblicos, para ampliar estos conceptos. Terminamos con un alegre recordatorio. El neomarxista Groucho Marx nos dejó hace 27 años. Sin duda, el genio cómico más impresionante, locuaz, inteligente, rápido e hilarante de todos los tiempos. Groucho Marx comenzó su carrera cantando y bailando junto a sus hermanos en el vodevil desde los niveles más bajos hasta alcanzar junto a ellos el éxito en los teatros de Broadway y más adelante convertirse en estrella cómica de Hollywood. Junto a sus hermanos formaría el mejor equipo cómico del cine sonoro, los hermanos Marx, en películas como Sopa de Ganso, Una noche en la ópera o Un día en las carreras. La fama de Groucho aumentó aún más debido a su incansable actividad como escritor y como presentador de radio y televisión, sobre todo por su famoso programa Apueste su vida, emitido durante la década de los 50. Nos remitimos al humoresqui de hoy sobre el neomarxismo de los famosos hermanos de la pantalla. Hasta aquí nuestro repaso informativo. Gracias por escuchar Radio Sefarad y sigan con nuestra programación.